¿Y qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otro video. El día de hoy es 19 de abril del 2023 y en este momento me encuentro en Avenida Reforma, una de las avenidas más importantes aquí en la Ciudad de México. Y bueno, el motivo de este video es mostrarle principalmente a los que no son de México cómo es que los mexicanos nos preparamos para realizar un simulacro de terremoto. ¿Y esto por qué? Bueno, porque nuestro país está ubicado en una zona altamente sísmica y bueno, estos simulacros los realizamos una o dos veces al año con la intención de, bueno, saber lo que tenemos que hacer y lo que no. Y bueno, de hecho ahorita estoy aquí enfrente del Senado de la República, donde hay una manta que dice simulacro en proceso. El simulacro va a ser a las 11 de la mañana. Son como las 10:40, o sea, en 20 minutos va a sonar una alarma que aquí nosotros los mexicanos... Vean, ahí dice simulacro en proceso, ¿no? Bueno, esta alarma la conocemos como alarma sísmica. Y bueno, esta alarma sísmica suena cuando va a haber un temblor arriba de 5.5 grados. Y bueno, en el momento en el que suena la alarma sísmica, nosotros aquí tenemos aproximadamente 20-30 segundos, máximo un minuto, para salir de nuestro edificio, de nuestra casa. Esto con la intención de, bueno, poder salir a las calles y poder estar a salvo. Pero bueno, vine a esta zona, ¿por qué? Porque en esta zona vamos a encontrar muchísimos edificios de oficinas y el simulacro va a ser a las 11 de la mañana, entonces va a haber muchísima gente que va a estar aquí en la calle. Y vean, aquí ya hay personal del Senado de la República con camillas, esto también, porque hay gente que, aunque sea un simulacro, se pone muy nerviosa. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros los mexicanos, de verdad, no se imaginan el terror que hemos pasado con terremotos. De verdad, aquí principalmente la Ciudad de México tiene un historial bastante trágico en cuanto a terremotos. Ya sé. Güey, nos salimos del Conde. Ah, exacto, güey. Sí. No, ahorita ni siquiera. Y bueno, esta alarma sísmica va a sonar en los casi 14,000 altavoces que están instalados aquí en la Ciudad de México. Así que les voy a mostrar cómo va a sonar esta alarma. A nosotros, los mexicanos, este sonido de la alarma sísmica sí nos pone muy alterados, en serio. Es un sonido así como ya lo asociamos con tragedia, con tristeza. En serio, es algo en serio muy extraño. Y bueno, México se ubica en una zona de alta sismicidad al interactuar 5 placas tectónicas: la de Cocos, la de Norteamérica, la del Pacífico, la de Ribera y la del Caribe. Y bueno, para este simulacro se va a tener una hipótesis de un terremoto de 7.5 grados, o sea, un terremoto bastante fuerte, con epicentro entre Puebla y Veracruz, aproximadamente a 300 kilómetros de la Ciudad de México. Y bueno, también algo bastante interesante es que dependiendo en el piso en el que nos encontremos, vamos a evacuar o no durante un sismo, un terremoto. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en un primer, segundo o máximo tercer piso, vamos a evacuar por las escaleras de emergencia siempre. Nunca vamos a utilizar los elevadores. Y bueno, por ejemplo, si nos encontramos en un cuarto piso o más arriba, lo que vamos a hacer es que nos vamos a replegar en las paredes y vamos a esperar a que pase este sismo. Y bueno, uno de los terremotos así más trágicos que ya ocurrió aquí en la Ciudad de México y que quizá nuestros padres o nuestros abuelos recuerdan fue el 19 de septiembre de 1985. Este terremoto fue de 8.1 grados, fue a las 7:19 de la mañana y el epicentro fue en las costas del estado mexicano de Michoacán. Bueno, en aquel terremoto, bueno, la verdad pues México no estaba preparado para ese tipo de desastres y bueno, al comienzo se tenía una idea de que habían muerto 3,000, 4,000 personas. Sin embargo, muchísimos años después, el Servicio Sismológico Nacional de México dio a conocer que hubo alrededor de 40,000 muertos y que cerca de 4,000 personas fueron rescatadas con vida. Y bueno, ya nos cruzamos aquí la avenida para estar enfrente de un... Ahí está, ya comenzó a sonar la alarma sísmica, exactamente es esa. ¿Escucharon?
No sé si se consigue escuchar muy bien, pero ya comenzó a sonar. Entonces ese sonido para nosotros los mexicanos en serio nos pone muy mal. Ese sonido significa que un temblor está por venir, pero bueno, esto es un simulacro. Sin embargo, bueno, podría sonar la alarma sísmica después de unas horas, como ha sucedido en otros años, curiosamente. Eso pasó el 19 de septiembre del 2017, 2 horas después de que tuvimos un simulacro. Se presentó un terremoto de 7.1 grados. Entonces, bueno, en este momento hay varios helicópteros ya sobrevolando. Y bueno, estamos aquí enfrente ya de un edificio de oficinas. Y bueno, vamos a acompañar incluso a la prensa. Vean nada más cómo la gente comienza a salir de sus edificios con calma. Y bueno, también algo muy interesante es que va a haber personas responsables siempre con una pancarta que va a estar señalando, por ejemplo, el número del piso. Entonces, por ejemplo, tenemos que ir acompañando a las personas que trabajan en nuestro piso. ¿Esto para qué? Pues para que haya orden y pues no se haga así un completo desastre. Y bueno, ya aproximadamente 3 minutos después de que sonó aquí la alarma sísmica, bueno, la gente sigue saliendo. Y bueno, también algo muy importante es de que nos tenemos que alejar siempre del edificio. Bueno, ¿esto por qué? Porque pues lamentablemente hubo ocasiones en que edificios se cayeron. Aquí los policías cerraron esta calle. Esto, bueno, para evitar que algún coche pase, se accidente. Y vean aquí toda la cantidad de la gente que pertenece a un mismo piso. Y bueno, ahora ya nos cruzamos la calle. Aquí les voy a mostrar cómo toda esta avenida Reforma se comienza a llenar de trabajadores que van evacuando los edificios. Y bueno, quizás se preguntarán si este simulacro es obligatorio. No, la verdad no. Sin embargo, bueno, las autoridades piden la cooperación de la población porque, en serio, un simulacro puede salvar demasiadas vidas. También, pues, lo importante es ayudar a tus compañeros. Hay muchísimas personas que entran en crisis nerviosas, de la desesperación, pues quieren gritar, quieren correr. Entonces es importante también uno mantener la calma, aunque bueno, la verdad sí es un poquito difícil porque bueno, uno se imagina tantas cosas en serio cuando está temblando. Y bueno, aquí estamos enfrente de Reforma 222, uno de los centros comerciales más importantes aquí de la Ciudad de México. Y bueno, aquí tenemos a un montón de gente. Y bueno, como la verdad nosotros aquí los mexicanos en serio nos tomamos muy en serio este simulacro. Bueno, hasta cerraron aquí esta parte de Avenida Reforma. Hay gente que está esperando su Metrobús, pero bueno, cerraron aquí la calle obviamente por seguridad. Y bueno, también cada empresa en su edificio coloca a responsables, a los brigadistas. ¿Para qué? Para que bueno, les digan a la gente lo que tienen que hacer, lo que no.
Y bueno, yo me voy a quedar aquí aproximadamente unas 2 horas en esta zona, porque en serio tenemos la maldita coincidencia de que horas después de que solemos hacer un simulacro, en serio se presenta un temblor, un terremoto de 7.5 grados. En serio es una coincidencia absurdamente... No sabemos cómo llamarlo, pero en serio nos ha sucedido ya algunas ocasiones. Y bueno, esperemos en esta ocasión no suceda, porque como les digo, anoche, exactamente hace 12 horas, tembló de 5.3 grados aproximadamente, o sea, no fue bastante fuerte. Pero bueno, algunas de las cosas en mi casa sí se movieron, entonces fue que yo me di cuenta que estaba temblando anoche. Entonces es una coincidencia absurda. Y bueno, aquí en este edificio ya están subiendo. La verdad, el día de hoy fue bastante rápido. Hay otras ocasiones en las que sí llega a demorar más. Bueno, esto también va a depender del piso en el que nos encontremos. Pues así es como se lleva a cabo un simulacro de sismo aquí en la Ciudad de México. Ya son 11:23, entonces 23 minutos prácticamente duró este simulacro para este edificio. Y bueno, ya son las 11:40 de la mañana. Y bueno, yo voy a continuar contándoles algunos de los terremotos que, bueno, más han afectado aquí a la Ciudad de México. Y bueno, uno de ellos ocurrió 32 años después del de 1985. Ocurrió igual el mismo día, 19 de septiembre, pero del 2017. Aquel terremoto ocurrió a la 1:14 de la tarde. Fue de una magnitud de 7.1 grados. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, se va a caer. Se va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mira, mira cómo sube. Eso, mira así. Y sigue temblando. Todavía sigue temblando. Y bueno, aquel día fue martes y en serio fue una de las peores cosas que yo ya viví en mi vida. Aquel día me acuerdo que después del terremoto le marqué a mi mamá para saber si estaba bien. Y pues me respondió después de unos minutos llorando, porque el edificio en donde ella estaba así se movió horrible, no podía bajar. Y en ese terremoto del 19 de septiembre del 2017 hubo aproximadamente 370 muertos en todo el país, y el epicentro fue entre los estados de Puebla y Morelos. Y bueno, una de las casualidades absurdas fue que aquel 19 de septiembre del 2017 realizamos un simulacro a las 11 de la mañana, y 2 horas con 15 minutos después se presentó este terremoto de 7.1 grados. Y bueno, otra coincidencia absurda es que 5 años después de 2017, el mismo día 19 de septiembre pero del 2022, a la 1:05 de la tarde también hubo un terremoto, y también 2 horas después del simulacro que realizamos ese día. Y este terremoto del 2022 fue de 7.7 grados con epicentro en el estado de Michoacán. Y bueno, ya las cosas aquí se están reanudando. Aquí en la parada del Metrobús ya no hay gente, ya abrieron aquí la Avenida Reforma para autos y transporte público. Entonces imagínense nada más, durante 19 de septiembre se han presentado terremotos en 1985, 2017 y 2022. Y bueno, también otro de los terremotos así que más ha afectado principalmente el sur de México fue también en 2017, pero el 7 de septiembre, o sea, 12 días antes del temblor del 19 de septiembre. Y ese terremoto del 7 de septiembre fue de 8.2 grados y el epicentro fue al suroeste de Pijijiapan, en Chiapas, al sur de México. Y según las autoridades, este terremoto del 7 de septiembre del 2017 fue considerado el terremoto más potente que ya se registró con instrumentos en los últimos 100 años aquí en México. Y bueno, ahora sí les voy a hablar un poquito acerca de la alarma sísmica. Esta alarma sísmica se inventó años después del terremoto de 1985. Y bueno, este terremoto ayudó a crear conciencia y sobre todo prevención para evitar tragedias, para evitar que hubiese más muertos. Y bueno, un dato bien interesante es de que en 2012 el sistema de alerta sísmica mexicano instaló 97 sensores sísmicos en la región sísmica más activa del país.
que es en la parte de la costa sur del Océano Pacífico, en donde se encuentran, por ejemplo, los estados mexicanos de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Y bueno, algo interesante es de que esta alerta sísmica va a sonar siempre y cuando el sismo sea mayor a 5.5 grados. Y bueno, de hecho, tras el terremoto de 1985, se publicaron nuevas normativas técnicas para el diseño de edificios antisísmicos aquí en la ciudad. Y bueno, curiosamente en este momento me encuentro enfrente de la Torre Mayor. Vean, es este edificio que está aquí a mis espaldas. Bueno, este edificio se acabó de construir en el 2003 y bueno, aquí tengo una nota de Deutsche Welle y bueno, dice que la Torre Mayor fue la primera en Latinoamérica que incorporó amortiguadores de tipo viscoso en un edificio con estructura metálica. Y bueno, aquí la nota también explica que otro de los edificios así más seguros durante los terremotos es la Torre Vancomer, y de hecho está aquí enfrente también de la Torre Mayor. Esta Torre Vancomer fue inaugurada en 2015 y aquí explica la nota de Deutsche Welle que esta construcción metálica tiene unas estructuras diagonales a cada 4 niveles que sirven de soporte lateral, y en caso de un gran terremoto las diagonales absorberían la energía y serían los primeros elementos en dañarse. Y dice que en caso de que se dañen, bueno, estos podrían ser sustituidos sin problema. Y pues bueno, ya es la 1:20 de la tarde. Afortunadamente no tembló después del simulacro. Y bueno, espero les haya gustado este video. Espero hayan aprendido algo nuevo el día de hoy sobre mi país, sobre México, principalmente sobre la Ciudad de México. Les agradezco muchísimo por haber visto mi video y por cierto espero ya hayan visto los videos de la ciudad de Curitiba que subí a principios de año. Los voy a dejar aquí en la esquina y por cierto también aquí abajo en la descripción voy a dejar 4 links en los cuales ustedes van a poder encontrar: 1, un libro que escribí para niños; 2, un libro que hice para colorear. Esos 2 están en Amazon. En el tercer link van a encontrar mi tienda de Redbubble, en donde van a poder encontrar muchísimos productos con diseños que he creado. Entonces ahí si le pueden echar un ojito, vean los productos que van a poder conseguir: almohadas, tazas, portavasos, fundas para celulares, etcétera. Muchísimos productos. Y el cuarto es mi link de donaciones de PayPal. En caso de que puedan, les agradecería muchísimo una donación para apoyar a este canal. Y pues bueno, por el momento sería todo. Yo aquí desde Avenida Reforma me despido. En serio, muchísimas gracias. Espero les haya gustado este video que hice especialmente para todos ustedes. Bueno, pues cuídense mucho y nos estamos viendo muy pronto en un video nuevo. Y recuerden una cosa, que viva México, sí. ¡Que viva México! Nos vemos. ¡Chao!